Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo, solo tienen que ir al apartado de búsqueda, dirigirse a canales y ahí, en Telegram, escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, qué gusto tenerte una vez más con nosotros aquí en Análisis Viva. Salvador, el gusto es mío y pues como siempre un gustazo participar en Análisis Viva. Gracias a ti y a todo el equipo detrás de estos podcasts. Un placer. Al contrario, Juan, oye, pues platícanos un poco la perspectiva que tienes tú para el cierre de año, tanto en México como en Estados Unidos, que creo que vale mucho la pena revisitar. Claro, mira, yo creo que hay que hacer un análisis en dos sentidos. Digo, se podría hacer en muchos más, pero quiero sacar como dos líneas en donde creo que vale la pena comentar que hasta ahora ha sido un buen año. La primera es cuando vemos en retrospectiva las perspectivas de crecimiento de un año que empieza de manera muy difícil con las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, comandado por el Commander in Chief Donald Trump. Fue un año que empieza de verdad de forma complicada, ¿no? Porque incluso las proyecciones de crecimiento globales eran mucho más pesimistas que lo que al final el 2025 está haciendo, ¿no? Entonces, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de crecimiento real de la economía, creo que el año, insisto, hasta ahora ha sido bastante mejor de lo que esperábamos. Vimos a un Trump que se mantuvo en esta línea de mucha amenaza y luego muy poco de lo que amenaza se materializa, pero luego algo sí se materializó, ¿no? Porque es un hecho que sí hay una política arancelaria. Si bien, por ejemplo, a México no lo ha tocado en términos de un tratado y de una canasta de productos, pues sí lo tocó, por ejemplo, con el tema del acero y el aluminio. Así como a Canadá también lo tocó en temas de madera y en algunos otros commodities, y así por bloques, digamos que fue metiéndole aranceles a cosas en donde el déficit de producto con los Estados Unidos era muy grande, ¿no? Pero al final fue mucho más la amenaza que lo que se materializó. Con México, la realidad es que al final nos ha venido dando prórrogas, ¿no? Y hemos de alguna forma mantenido muy similar los términos originales del TEMEC, que es ya una versión revisada del TLC o del Telecan, y que viene una revisión muy pronto al inicio del año entrante y que habrá que ponerse otra vez abusados porque siempre saca una ventaja adicional, ¿no? Sin duda tiene el sartén por el mango, es el principal mercado hoy del mundo y así seguirá siendo los siguientes años, en términos de poder de compra, no en términos evidentemente, de eh, habitantes, porque es mucho más grande China, pero el poder de compra y la economía número uno seguirá siendo por muchos años más, insisto, la de Estados Unidos. Entonces, en este primer análisis de cómo nos pintaba el año y cómo está haciendo en términos de crecimiento económico, creo que vale la pena decir, nos ha ido muy bien y el año ha sido muy positivo y pues con respecto a lo que se esperaba al principio y al pesimismo que trajo esta política arancelaria. Si lo vemos en términos de cómo ha sido con respecto a años pasados, pues ha sido un año malo, ¿no? Porque México ni siquiera alcanzó el 2% de crecimiento que ya de por sí era mediocre, y pues si bien nos va, vamos a estar en torno a un 1,2, un 1,3 para todo el año, ¿no? Entonces, depende cómo lo queramos ver. Segundo, en términos de mercados, ¿cómo nos fue? Pues un poco lo mismo. Los mercados estaban también muy temerosos y tuvimos de hecho un primer trimestre muy complicado y muy difícil, pero más adelante en el año también fue corrigiendo el rumbo y hasta ahora ha sido también un gran año, ¿no? Incluido los descalabros recientes y lo que hemos visto en los últimos días en los mercados, el año como tal ha vuelto a ser un gran año, ¿no? Hay que decir incluso también de lo que han hecho las acciones aquí en México, que México hasta hace poco era el mejor mercado en términos de renta variable, ¿no? Entonces, también con respecto al año anterior, quizás fue menos bueno, pero sí teniendo en cuenta que era un año que nos pintaba muy difícil,
y que creo que va a cerrar bien. Yo sí tengo una perspectiva de cierre para ya responder directamente a la pregunta que me haces, positiva y optimista, porque tampoco creo que vengan grandes cambios en temas arancelarios de aquí a que termine el año. Eh, Creo que los reportes corporativos de las empresas, tanto en México como en Estados Unidos, han seguido siendo un poquito mejor a lo esperados. No han sido magníficos, pero han sido mejor a lo esperado y esa condición tampoco creo que cambie. Creo que también en términos de tipo de cambio, pues el dólar va a seguir débil un rato y por consiguiente el tipo de cambio ha sido estable. El peso se ha mostrado como una divisa resistente, fuerte, pero producto más, te diría yo, de una debilidad del dólar que una fortaleza del peso o de cualquier otra moneda. Creo que la condición prevaleciente en 2025 fue un dólar débil y que ha permitido tener estabilidad también en temas de tipo de cambio, ¿no? Entonces, en resumen, un año que pintaba menos bueno que lo que realmente está haciendo, pero si lo comparamos con respecto a 24, 23, pues sin duda un año de muchos retos, un año complicado, ¿no? Vienen además, traemos una racha de política monetaria más restrictiva, tasas de referencia. ¿Tú cuál es tu apuesta para los siguientes meses con respecto a la política monetaria en ambos lados de la frontera? Mira, sin duda, la mayor estabilidad que puede tener una economía proviene de tener una inflación controlada. Si tú tienes una inflación en la meta o en el objetivo del Banco Central o lo más cerca a esa meta, tienes como resultado una economía estable, ¿no? Y evidentemente todos sabemos las consecuencias que puede traer. Lo vivimos recientemente con la pandemia, bueno, ya ni tan recientemente, pero el hecho de tener inflaciones altas propicia una gran inestabilidad, propicia desconfianza, propicia en un momento dado, si es un tema local, fuga de capitales, incluso una recesión y tal. Y lo peor del caso, pérdida del poder adquisitivo en los habitantes de esa economía, ¿no? La verdad es que la inflación ha evolucionado en una trayectoria bastante satisfactoria en prácticamente la mayoría de los países del mundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En Brasil no. En Brasil la tasa de referencia sigue estando en 15%. Imagínate, ahora sí que qué difícil vivir en una economía en donde la tasa de referencia está en el 15%. ¿Cuánto te cuesta pedir un crédito, no? El costo del dinero es altísimo. Pero en el caso de México y Estados Unidos, que creo que es lo que más nos interesa para efectos de este análisis, hemos visto una evolución satisfactoria de la inflación. Hoy tienes una política monetaria bastante, bueno, que se ha relajado, sobre todo más últimamente. En Estados Unidos la tasa de referencia en el rango de 3,75 y 4%, y muy probablemente con una baja más antes de que termine este 2025 para terminar en el rango de 3,5 a 3,75%. Muy buena noticia. Y eso sabemos que por definición es bueno para los mercados bursátiles porque conforme más baja la tasa de referencia, más baja la posibilidad de ganar rendimiento en bonos y en instrumentos de renta fija o de deuda, y la gente tiene mayor apetito por las acciones. Entonces esto debe ser también un motor para seguir alimentando y que el rendimiento en los mercados bursátiles cierre de buena manera en este 2025. Y lo mismo en México. Has tenido un banco central que ha venido consistentemente bajando la tasa. Hoy tenemos la tasa de referencia en 7,25, y pues yo creo que sin duda vamos a tener una baja más antes de que termine este 2025, producto de esta satisfactoria evolución de la inflación también en México, ¿no? Entonces, en materia de política monetaria, creo que los bancos centrales han actuado bien, lo han hecho bien. Tienes un Banco Central Europeo que ya desde hace algunos meses la tasa de referencia la tiene en 2%, prácticamente que es su nivel neutral. Y Estados Unidos debería de llegar a su nivel neutral, pensando en que ese neutral estuviera entre el 2,5 y el 2,75, probablemente en el 2026, ¿no? ¿Qué esperar de Banco de México para el 2026? Pues también dependerá mucho de la evolución de la tasa de la Fed, porque esto es impresionante, ¿eh? Hace relativamente poco, cuando la tasa de CETES estaba en 11 puntos, bueno, cuando la tasa de referencia estaba en 11,25 aquí en México, en Estados Unidos estaba al 5%, ¿no? Tenías casi que 6 o 6,25 puntos porcentuales de diferencia entre México y Estados Unidos. Hoy, antes de que ocurra lo que tenga que ocurrir en la recta final del 2025, tienes una diferencia mucho más pequeña. Tienes el 7,25 en México
contra el 4% en Estados Unidos. O sea que ya esa diferencia que llegó a ser de 6 puntos porcentuales o 6,25 es prácticamente hoy de 3,25. Se ha hecho de la mitad. Y esperarías que el peso con esto se hubiese debilitado muchísimo porque le resta atractivo, ¿no? Digamos, a la tasa real o al premio por invertir en México. Y de nuevo, producto de tener un dólar débil, esto tampoco ha pasado, ¿no? Y hoy, a pesar de que tenemos un diferencial tan chiquito con Estados Unidos, de 3,25 puntos porcentuales, tienes un tipo de cambio que esta semana incluso ha estado por debajo de los 18,30, ¿no? Algo, pues algo que ningún economista vimos, ¿no? Que podía pasar en el 2025. Oye, y si te parece bien, ¿cómo ves, cuáles son tus perspectivas para el 2026? ¿Cómo estás viendo el próximo año? Digo, el cierre lo ves eh, pues mucho más optimista que la visión que podíamos haber tenido justo hace 12 meses. 2026, ¿cómo lo traes en tu visión? Yo sería muy cauto con el 2026. También, de nuevo, haciendo un análisis en ambos sentidos. Crecimiento económico, que es imposible desligarlos, ¿no, Salvador? Pero Mm. por un lado, ¿cómo se ve el crecimiento económico para el 2026? Que podríamos hablar del crecimiento global o el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de México, y cómo se ven los mercados para el 2026, ¿no? Yo sería muy cauto en el sentido de decirte, oye, pues es que al final las economías son ciclos, ¿no? O sea, el ciclo económico cada X años, pues tiene evidentemente la posibilidad de expansión, crecer, un auge y de pronto una desaceleración y eventualmente posiblemente hasta una recesión, ¿no? Decirte que estamos viendo una recesión o que estoy viendo una recesión se me haría, eh, pues no sé, hasta incluso con poco fundamento, pero sí creo que va a ser un año de contracción económica. Yo al revés que en el 2025, en donde veía que las previsiones de crecimiento eran sumamente pesimistas y al final, como ya te dije, fue mejor a lo esperado. En el 2026 estoy viendo que las previsiones de crecimiento para el mundo, para Estados Unidos y para México están siendo mejores a lo que creo que va a ser. Yo creo que va a ser un año más difíciles en temas de economía real. Es un año en el que, insisto, el ciclo económico como parte del propio ciclo debería de ver, desde mi punto de vista, una desaceleración. Es muy complicado y más en el caso de México, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como te decía, o TEMEC, ahora esta nueva versión, a ver cómo le llaman. Em, También, pues el tema de la política arancelaria, la política comercial del gobierno del presidente Trump, esto pues ha en cierta medida también contaminado y complicado. Entonces, no estoy viendo un año muy malo, pero sí creo que en términos generales va a ser un año más complicado, ¿no? Que el 2025. Quizá todavía de crecimiento positivo, ¿no? No de recesión o de contracción económica, y en el tema de mercados todavía yo sería más cauto, ¿no? Porque evidentemente cómo concibes un mercado que siga pues dando grandes rendimientos cuando la economía está yendo en sentido contrario, ¿no? Entonces, yo sí creo que el año entrante es un año en el que si nos ha ido muy bien habiendo estado invertido ya durante muchos años, pues podríamos tomar provecho de esas utilidades, igual y tomar esas utilidades, esperar ajustes a lo largo del año y desde luego que nunca estar fuera del mercado de valores. Yo siempre recomiendo estar en mayor o menor medida siempre dentro del mercado de valores, pero sí creo que si hemos tenido una posición muy agresiva en el 24 y en el 25, quizás en el 26 sea prudente disminuir esa posición agresiva, más a una conservadora o moderada, y sin duda volver a conformar un portafolio agresivo conforme los ajustes en el año lo vayan permitiendo, ¿no? Pero sí veo con mucho más reserva y veo con mucho más cautela el 2026 que el 2025, tanto en términos económicos como en términos de mercado. Juan, pues muchas gracias por compartir este análisis y esta perspectiva con nosotros y por habernos acompañado en este episodio de la sexta temporada de Análisis Viva. Es un placer, como siempre, te digo, participar contigo y con Viva. Y bueno, pues si no tenemos ocasión, que espero que sí, de vernos antes de que termine el año, aprovechar para en esta recta final a todo el mundo mandarle mis mejores deseos de cierre y lo mejor también para el 2026. Pero insisto, si hubiera oportunidad antes de que termine el año, por aquí andamos. Cuenta con eso, querido Juan. Muchísimas gracias.
A ustedes. Él fue Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, a dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.